¿Qué onda mi gente? Bienvenidos al episodio número 43 de Dental DR Salud Bucal. Te saludo con gusto y espero que estés pasando un excelente día. El día de hoy trataremos un tema muy importante que es muy común también en los pacientes. ¿Sabían ustedes que el mosquito o el zancudo, depende de donde ustedes lo conozcan, está catalogado como emergencia mundial causante de pandemias graves a lo largo de la historia de la humanidad? Y el día de hoy trataremos el tema del dengue. Para la gente que no conozca qué es el dengue, es un zancudo o un mosquito que transmite un virus. Y el día de hoy trataremos ese tema porque también el dengue da manifestaciones bucales. Si eres de las personas que quieres saber qué es el dengue y cómo poder identificarlo, te invito a que te suscribas, actives la campanita, dejes tu like, algún comentario y que compartas este video para que llegue a más personas. Muchas gracias a todas las personas maravillosas que apoyan el canal y bienvenidos los nuevos suscriptores. Y sí, yo fui sobreviviente del dengue. Vamos con la intro. Excelente. Primero tienes que saber que el mosquito o zancudo del dengue los estudios nos dicen que está desde la Segunda Guerra Mundial y que gracias a ese acontecimiento que pasó, ya ves que recuerden que en esa guerra hubo una migración de muchas personas. Fue como así el dengue se empezó a expandir a las demás zonas, a otros países y a otros continentes. Es muy importante que sepas que el dengue no es igual que cualquier mosquito. Todos los mosquitos son diferentes y tú lo puedes identificar porque es de color negro y además tiene anillos blancos. La realidad es que se ven como muchos puntitos blancos en sus patas, en su cuerpo. Está lleno de puntos blancos y es como tú lo puedes identificar. Es importante que lo identifiques porque actualmente acaban de pasar las lluvias y aumentó ahorita la población de la contaminación con dengue. El dengue lo puedes encontrar en estancamientos de agua, es decir, si tienes alguna cubeta en tu casa o si tienes macetas, plantas, jardín, y si tienes alguna alberca o algo así o vives cerca de un río, es muy probable o muy seguro que esté el dengue ahí. Actualmente han aumentado los casos en este mes y es muy importante que lo conozcas. ¿El dengue qué viene siendo? El dengue, lo que pasa es que el dengue transmite un virus, es decir, llega un virus que enferma al mosquito o al zancudo y ese virus es el Flaviviridae, pertenece a esa familia. Ese virus, ¿qué quiere decir? Que enferma al mosquito, llega el mosquito, te pica y es como transmite el virus hacia los humanos. Hay personas que me dicen, es que doctor, ¿cómo es posible que un zancudo, se supone que llega el zancudo o el mosquito, te succiona la sangre y nada más? ¿Cómo es que transmiten tantas enfermedades? La realidad es que si ustedes ven el pico o el aguijón de un zancudo, de un mosquito, dentro de ese pico tiene filamentos, imagínense como si tuviera varios tubitos dentro, y unos succionan la sangre y otros transmiten la enfermedad. ¡Qué increíble! Y les digo eso porque yo lo investigué cuando me dio desafortunadamente esa grave enfermedad en el 2017 y al final de esto les voy a platicar mi historia y cómo lo viví. El dengue hay varios tipos. El dengue lo transmite la hembra del mosquito y pertenece a la familia de Aedes aegypti, así se llama el mosquito. Y lo que pasa con ese tipo de virus es que recuerden, como todo lo viral, es muy difícil de tratar. No hay como tal un medicamento como en alguna bacteria que te dan antibióticos para controlarla o destruirla. En los virus es totalmente diferente, como en otros virus que existen en otras enfermedades. Los puedes como controlar, pero no existe algún medicamento específico para el dengue en la actualidad.
¿qué manifestaciones bucales tenemos que ver en los pacientes? Yo les platico que la semana pasada me llegó una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo. Recuerdes que si tú vas al odontólogo y ya tienes un trato con ese paciente desde hace mucho tiempo, lo conoces mejor que sus propios familiares. Entonces me escribe: doctor, yo lo atendí hace como 2 meses, le hice su limpieza general, ya que tiene el paciente su problema periodontal bastante controlado y nunca había llegado por sangrado de encías. Entonces me escribe: doctor, ¿sabes qué? Desde hace ratito acabo de ir contigo, pero me acabo de percatar desde hace 15 días que noto que mis encías de repente sangran. Eso fue un dato de alarma porque yo, que lo atendí hace como 2 meses, es prácticamente casi imposible que pasara eso si no es que hubiera sentido un traumatismo o algo al momento de cepillar. Pero bueno, pues ya llegó al diagnóstico y sí estuvo algo extraño, porque prácticamente no tenía sarro, no tenía inflamación gingival de origen bacteriano y tenía un pequeñísimo sangrado interproximal en ciertas papilas gingivales de la encía. Entonces, bueno, al diagnóstico hay que estar observando al paciente en todo y lógicamente hay que hacer el cuestionario de salud para llegar a un diagnóstico certero. Entonces, yo en lo particular, pues si no hay algún problema gingival causado por bacterias, puede venir de otro lado ese ligero sangrado. Entonces, lo que yo sí me percaté después de que platicó es que esa persona había ido como a la sierra, había ido como a un campo a pasar un fin de semana y sí venía lleno de piquetitos de zancudo. Entonces es por eso que también hice este tema, porque pues se me hizo muy interesante y que se los compartiera para que vieran pues que una cosa tan insignificante que dicen las personas de los zancudos pues puede ser bastante mortal y grave. Entonces, al momento de la exploración de la boca de mi paciente, pues no tiene nada bacteriano, no tenía nada, lógica, no tiene caries, no tenía sarro, no tenía nada. Pero pues yo noté en el paladar que había petequias, que son unos puntitos rojos. Entonces las petequias son características de las manifestaciones bucales del dengue en cierta etapa. No a todos nos da, pero pues puede ser. Entonces yo nada más le comenté: ¿sabes qué? Pues actualmente en este mes han aumentado los casos de dengue y vienes muy picoteado por el zancudo. No está de más que te hagas un estudio y pues resultó que también tenía el dengue tipo 1. El dengue se divide en 2 tipos a grandes rasgos. Existen varios serotipos de dengue o de virus, que es el D1, D2, D3, D4, pero en cuanto a la enfermedad la vamos a dividir en 2. Fiebre del dengue y fiebre hemorrágica del dengue, que su complicación grave es el síndrome del choque del dengue. ¿Sale? Para que quede claro y a grandes rasgos. ¿Qué pasó con mi paciente? Pues sí, fue a hacerse un laboratorio, ya le entregaron el resultado, y pues tiene dengue tipo 1 y es de ahí de donde venía ese sangrado gingival. Las manifestaciones bucales que nos puede dar el dengue a grandes rasgos son gingivorreas, es decir, sangrados gingivales, ya sean tipo 1 o tipo 2, petequias en paladar o en mejillas por dentro, lengua saburrar, sensación de boca seca, que es xerostomía. También hay artralgia, es decir, dolor de la articulación temporomandibular. También existe el dolor retroocular, es decir, cuando volteamos a ver los ojos hacia los lados sientes un dolor intenso al voltear tus ojos. Y también puede haber inflamación de los ganglios gingivales. Si se fijan, esos síntomas o esos signos que vemos son muy comunes en otros padecimientos, pero aquí pues en el diagnóstico clínico, en el cuestionario de salud, pues te vas dando cuenta para llegar al diagnóstico. Haces la prueba en un laboratorio del dengue y es cuando te sale el positivo o negativo o de qué tipo. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, porque si un odontólogo atiende a un paciente que tenga un dengue, al tener el dengue pues tiene el virus en la sangre y puede haber un contagio o una transmisión a ese odontólogo si no tiene las medidas de protección, de protección o de contaminación cruzada.
Es muy importante que lo sepan porque el dengue da muchas manifestaciones cuando ya tienes la enfermedad. Hay gente que le pica un zancudo con dengue tipo 1 y no pasa de un escurrimiento nasal, de poquito ojo lloroso, y muchas de las veces lo confunden con una alergia. Entonces, ¿de qué va a depender el virus o cuánto te enfermes cuando te pica un zancudo o un mosquito con dengue? Depende del sistema inmune de la persona y de la carga viral. Es bien importante que sepas que el dengue, pues prácticamente no hay ningún medicamento y todo el tratamiento que te den es un tratamiento para los síntomas. En mi experiencia, que les digo que soy sobreviviente del dengue, y es importante que la conozcan porque yo les voy a platicar lo que viví, que fue bastante grave. En el 2017 yo laboraba en una unidad móvil, es decir, son como consultorios móviles que viajan a ciertas partes de la República a dar atención dental. Inclusive íbamos a zonas donde no había dentistas, no existía nada. Entonces resulta que en 2017, en estas fechas más o menos de octubre, septiembre, pues yo estaba laborando, estaba haciendo una resina y me dice la asistente en ese entonces: doctor, hay un zancudo. La realidad es que para el 2017 el tema del dengue pues era un tabú. Siempre ha existido, pero no es como que te va a dar, ya cualquier zancudo es dengue. La realidad es que ese tema del dengue estaba muy tranquilo, no había noticias, no había nada en esa época. Entonces yo estaba laborando. Cuando estás trabajando con un paciente, pues te tienes que enfocar plenamente en él nada más, no puedes pararte y ahí estar con el zancudo o algo. Entonces resulta que pues la asistente ya no lo vio, yo trabajé, y quiero aclarar que eso fue un lunes. Eso me lo platicaron después de que, gracias a Dios, la libré del dengue, y me lo platicó el asistente, me lo platicó el cardiólogo y el internista que me atendieron, y mis familiares. Quiero aclarar que de cuenta que eso de lunes acabo de laborar y pues ya quiero aclarar, nunca sentí un piquete, porque recordemos que un zancudo por su saliva te deja fluidos y es lo que te da comezón en la piel. Entonces yo nunca sentí ningún piquete, nunca tenía una roncha, nunca tuve comezón, nunca tuve nada. Eso fue un lunes. Pasa el martes, más o menos, inmediatamente amanezco con ojo lloroso, escurrimiento nasal, oídos como sordos y como un poquito dolor de pasar saliva o deglutir saliva, que es dolor en la garganta, que eso es muy común en una enfermedad de una gripe o una influenza. Entonces le hablo a una otorrina, que es la que me atendía. Llego con la otorrina y me dice: ¿sabes qué? Tienes una influenza muy grande que ahorita pues es muy común. Pero fue de un día a otro el cambio, fíjense, eso es muy importante. Entonces resulta que pues ese fluido que traía pues no me causaba tanta complicación, no traía fiebre para ese entonces, pero pues me dice la otorrina: ¿sabes qué? Lo vamos a tratar como un cuadro de influenza, pero para que ese cuadro, como andaba muy constipado, muy inflamado de la nariz y mucho escurrimiento nasal, pues me dijo: te voy a dar la Alin, que es la dexametasona, que es un antiinflamatorio esteroideo para la gente que no la conozca. Es muy bueno, de hecho los dentistas muchos la utilizan cuando vas a operarte las muelas del juicio, porque te ayuda mucho a controlar la inflamación, pero es de cuidado el uso y solo es de acuerdo al especialista. No lo puedes estar utilizando sin receta y sin que lo necesites, porque es muy malo también. Entonces resulta que me da sprays nasales para la constipación nasal o congestión. Me pongo la Alin y toma la papa. A los 3 días yo ya estoy sin síntomas. Se me quitó todo completamente. Estoy hablando que eso fue el martes. Para el viernes yo ya andaba, como quien dice, casi sin síntomas de la influenza, y dije: bueno, prácticamente pues ya me curé de lo que sentía. Entonces pues si ha de haber sido una gripa o algo así, que pesca uno, ¿no? Por el clima, el ambiente y todo eso. Entonces resulta que para el sábado, para más o menos el sábado en la mañana, yo ya empiezo con fiebre de 40 grados.
Sí, sabe, para la gente que le da fiebre de 40 grados es terrible, o sea, está hasta uno alucinando. Posteriormente, empecé con mucha comezón corporal y se me hizo el cuerpo como si tuviera, el cuerpo completamente se me pintó de rojo como si fuera una fresa, con sarpullido completamente en la piel. ¿Sí? Entonces, al sentirme demasiado mal en la mañana del sábado de esa misma semana, lo que pasó ahí fue que, pues bueno, hablé otra vez a la otorrina, llega y me dice, ¿sabes qué? Pues ya, no, dale tiempo, pues se supone que ya te habías curado, no sé qué tengas la realidad. Entonces, me da otros medicamentos, no hay mejoría de nada del sábado en la mañana. Y resulta que, bueno, yo cada día me siento peor. O sea, cada hora que pasaba de ese sábado seguía la fiebre, seguía el escurrimiento nasal, seguía el ojo lloroso, el dolor de los ojos al voltear, no podía voltear, me dolían terrible. Sentía todo el cuerpo, se me hizo rojo como una fresa, literal, parecía una fresa, del color de una fresa, hasta inclusive con las bolitas parecían. Y eso cada hora del sábado yo me ponía peor, es decir, aparecía un síntoma nuevo. Para la tarde de ese sábado yo ya tenía también dolor de la ciática, que no padezco problemas de la ciática ni de la cadera, dolor de espalda terrible, dolor de cuello terrible, aparte de la sudoración, escalofríos, fiebre y todo lo que ya les platiqué. Para ese sábado prácticamente me comenta mi familiar, ¿sabes qué? En esa época me dice mi padre, ¿sabes qué? Ahorita actualmente pues hazte una prueba de dengue así, a lo mejor tienes porque a un amigo mío le dio. Y le digo, pero es que pues es imposible porque no traigo piquetes de zancudo, no traigo nada. Pues hazte la prueba. Para que se den cuenta, el sábado me llevaron en silla de ruedas porque no me podía mover del dolor corporal a un laboratorio que gracias a Dios estaba abierto y me hicieron la prueba del dengue. Tardan horas en entregarte esa prueba, porque era como el sábado a la 1 de la tarde más o menos. Entonces, pues yo llegué ahí, estaba tan delgadito o tan deshidratado que no me encontraban la vena para poder sacarme la sangre y hacerme la prueba del dengue, por lo cual me picotearon como 5 veces cada brazo en lo que encontraba la enfermera, la vena. No se notaban porque estaba muy deshidratado. Yo sentía la boca muy seca, traía un sabor muy amargo, cosa que eso no es normal en mí, nunca me había pasado. Entonces imagínense el sábado en la tarde ya como yo estaba. Para el sábado a las 6 de la tarde aproximadamente me entregan el diagnóstico de dengue tipo 1. Entonces yo cada vez me sentía peor cada hora que pasaba de ese sábado. Para acabarla de todos los síntomas que ya les platiqué, a las 7 de la noche, en ese momento no sabíamos qué hacer, estábamos muy preocupados porque ¿quién atiende el dengue? No hay un especialista en dengue. Entonces lo que hicimos fue hablarle a un doctor que es internista y aparte es cardiólogo, que es el doctor Sixtos, que gracias a él sobrevivía al dengue. Entonces le marco al doctor, ¿sabes qué? Tengo dengue tipo 1 y pues bueno, eso lo hicieron mis familiares ya que yo no podía hablar de la fiebre que tenía, no estaba de acuerdo a la realidad. Entonces, para el sábado a las 7 de la noche, aparte de que ya no me podía mover, estaba postrado en cama, del dolor que sentía y como estaba, se me empiezan a hinchar las manos, literal traía manos de gorila grandotas, cosa que no es. Estaban todas rojas y todas hinchadas mis manos, y si me hacían así con cualquier cosa, inclusive la tela, estaba yo cobijado por la fiebre y por todo lo que sentía del frío. Si tocaba la tela de la cobija, que era suavecita, sentía un dolor terrible como si trajera vidrios o alfileres tocándome, para que se den cuenta. Ese síntoma era nuevo, no estaba. Entonces, gracias a Dios, el médico me dice, ¿sabes qué? Te atiendo de urgencias en el hospital, llega a urgencias y te atiendo con todo gusto a esta hora, no te preocupes. Llego al hospital, bueno, para pararme de la cama me pararon porque yo ya no tenía fuerzas para pararme de nada. O sea, ya estaba con un dolor terrible, con una fiebre terrible, con muchos síntomas anormales
y me cargaron, me pusieron en silla de ruedas, me treparon al vehículo y llegamos al hospital. Al momento de que llegamos al hospital, me bajan a urgencias y me dice el doctor, sube, pasa a urgencias, estaba lleno, o vente al consultorio. Llego al consultorio, pero estaba con un paciente. Entonces, en lo que salía el paciente, en ese momento que estoy esperando en la sala, ya después sí traía la fiebre, traía los escalofríos, todos los síntomas y el dolor terrible, se me empezó a dormir la mitad de mi cuerpo, es decir, no sentía todo el lado derecho, hasta los pies, todo este lado de pies a cabeza se sentía como dormido, como cuando ustedes dicen, te sentaste en una pierna, ay, se me durmió la pierna y la mueves y se te empiezan a dar como tipo calambritos, haz de cuenta que eso me pasó en todo el cuerpo. Entonces dice, ya sale el doctor y me dice, muévete o párate. Le dije, ya no me puedo mover, doctor. Otro síntoma nuevo apareció, que es la sensación de adormecimiento del cuerpo. Entonces dice el doctor, ¿sabes qué? Esto ya no me gusta. Entonces me mete a urgencias y me empieza a poner medicamentos para los síntomas, porque ya les dije que no existe un medicamento para el dengue. Entonces resulta que me empieza a poner los medicamentos y pues me quedo internado en urgencias, después me mandan a cuarto y pues duré casi una semana internado con los síntomas de dengue anormales, porque no eran síntomas de dengue tipo 1 normal. ¿Qué pasó aquí? Que la Alin que me pusieron o la dexametasona en aquella entonces me bajó mal las defensas y por eso me dieron otros síntomas que no tienen nada que ver con el dengue. Recordemos que el dengue ataca el sistema inmune, es decir, los leucocitos bajan y las plaquetas también. Entonces, cuando te llega un virus del dengue en tu cuerpo, no tienes un sistema inmune que te lo ataque. Y más, o sea, el sistema inmune se debilita y es cuando el virus empieza a multiplicarse y a hacer muchos síntomas como los que yo tenía. ¿Qué quiere decir? Que la dexametasona a los 3 días, más o menos 4 días, me bajó las defensas y yo era dengue, no era una influenza. Entonces yo tenía dengue desde el lunes, más o menos, martes, que les platiqué pasado, de esa semana. Entonces me dice el doctor, ¿sabes qué, Diego? Pues yo te voy a atender, voy a hacer lo mejor posible por sacarte adelante, pero eres el primer caso que está aquí en el hospital. Tenemos 20 personas con dengue tipo 1, 3 personas con dengue tipo hemorrágico y tú eres el único que tiene otros síntomas diferentes y eres el primero a lo largo de toda mi experiencia que he tenido dengue, el primero que me llega con estos síntomas. Y pues la realidad es que vamos a atacar, a hacer estudios y ponerte medicamentos, pero no sabemos si la vayas a librar o no. Yo la verdad estaba pues con la fiebre por los cielos, me ponían medicamento, no bajaba, lo dormido del cuerpo seguía, el dolor de los ojos, náuseas, diarrea, vómito, traía todos los síntomas que no se imaginan, el dolor en la espalda que no podía moverme, la piel tan sensible, roja, llena de bolitas, que no sabía ni qué hacer, me daba dolor hasta las cobijas. Entonces así estuve internado una semana. A la semana me siento mejor poco a poco. Lógicamente no comía nada, estaba en otro mundo yo. Nada más estaba canalizado y tomando de repente uno que otro líquido. Pero me fue bastante mal y en el momento que el médico me dijo que no sabía qué iba a pasar porque nunca otro paciente que tenía dengue le habían puesto la dexametasona y no tenía los síntomas que yo tenía. Entonces imagínense la preocupación, el estrés, los síntomas tan malos que tenía, que pues gracias a Dios salí adelante por ese médico y mi sistema inmune empezó a atacar al dengue y la libré. A mí me dan de alta 7 días después de estar internado, sufriendo y batallando con todo. Llego, ya me dan de alta, empiezo a comer. Para esa semana bajé 10 kilos, para que se den cuenta. Es una persona, yo que me mantengo en mi peso, bajar 10 kilos es terrible. Te vuelves completamente súper delgado, súper débil y me fue bastante mal. Entonces la realidad es que pues ya me dan de alta. Me entero que desafortunadamente de esas 3 personas que tenían dengue hemorrágico no la libraron.
es decir, están en el cielo. Y pues prácticamente yo el pronóstico era ese, porque era un caso nuevo por la dexametasona que me pusieron, ¿sale? Alteró el sistema o el cuadro normal del dengue, de donde dice, ¿sabes qué? El dengue te puede dar síntomas de 4 a 10 días, es cuando el virus ya está en tu cuerpo bien establecido y está multiplicándose. Entonces, pues a mí la realidad es que el pronóstico que yo tenía era muy malo. Gracias a este médico que es especialista en sus conocimientos y los medicamentos que me puso, mi cuerpo reforzó el sistema inmune y empezó a atacar al virus del dengue y la libré. Y aquí estamos. Pero resulta que todavía un mes después de bajar los 10, 12 kilos más o menos y la debilidad que tenía, no podía laborar. Entonces duré casi un mes allí en casa, consumiendo pues con verduras, frutas, y resulta que imagínense, y recuperando peso para tener más fuerza y recuperar pues empezar a sentir normal. Yo seguía rojo, o sea, una semana yo seguía rojo, completamente como una fresa. Ya dado de alta, ya me sentía un poco mejor, tenía los kilos menos, pero pues yo dije, de los males el menor aquí. Empecé a comer, empecé a descansar, empecé a estudiar sobre lo que me había pasado, o sea, a investigar artículos. Pues no podía hacer nada más que estar sentado porque todavía traía un dolor de la ciática terrible, ese sí no se me quitaba. Y también seguía rojo y con mucha comezón en el cuerpo, es decir, no podía salir al sol porque pues me daba más comezón, que eran como efectos secundarios del dengue y de lo que me pasó. Entonces resulta que desde la frente, al paso de los días, durante ese mes, voy notando que me voy aclarando al tono de piel que ustedes ven. Es decir, iba bajando los rojos, iba viendo la diferencia de mi color de piel normal a lo rojo, así hasta los pies. Imagínense, día con día iba bajando eso, era súper impresionante lo que me causó a mí el dengue. Posteriormente, durante ese mes de convalecencia, me puse a investigar sobre repelentes, el cómo tratar de evitar el dengue. Si tú vas al mercado, existen muchísimos tipos de repelente. Salgo después de un mes ya a hacer mi vida normal, ya gracias a Dios la libré, después de que me habían dado un pronóstico muy reservado o muy malo, tirando a grave, ya que a lo mejor no le iba a contar. Entonces me invitan a una reunión o una fiesta que era en un jardín. En ese mes yo investigué los tipos de repelente porque para todo te dicen que para el dengue pongas una planta de citronela. Y la realidad es que si ustedes ponen la planta de citronela, según esto dicen que alejan los mosquitos. La realidad es que solo se alejan de la planta, pero no alejan del lugar. Y ese es el problema, que necesitamos algo que nos pueda ayudar a aislar el mosquito como tal. Entonces yo empecé a probar repelentes de distintas marcas. En esa fiesta que había gente y era un jardín, había muchísimo mosco. Ya sabrán, yo venía bien preocupado, bien ciscado de que me puse muy grave por un mosco del dengue. Y había muchísimos en esa fiesta, entonces imagínate, empiezas con la paranoia de que sobreviviste algo muy grave. Y resulta que traía 2 repelentes yo. Lógicamente compré más porque pues fui probando a ver qué es lo que funcionaba en realidad, porque no todo funciona de los repelentes. Hay una marca que se llama Off. Hay uno naranja y uno verde, que ahorita se los voy a poner aquí. A las personas que estaban conmigo, a los conocidos, se pusieron del naranja, del repelente naranja Off, que es familiar. Se lo pusieron y seguían los mosquitos parándose donde ellos no se habían puesto. Yo me puse del repelente verde. El verde se supone que es más fuerte y se los puedo recomendar bajo su propia responsabilidad, porque si tienes problemas de piel o algo así, mejor pregúntale a un dermatólogo si lo puedes utilizar, porque es muy fuerte por los ingredientes que trae. No es tóxico para el humano, pero si tu piel es muy delicada, pues sí es muy fuerte. Igual yo hice la comparativa en esa fiesta donde había más de 100 personas y con los que yo estaba éramos unos 10. Ellos se pusieron el repelente familiar naranja y se les seguían acercando los mosquitos. Yo en lo particular me puse muchísimo del verde
y ni un mosquito se me paró durante la reunión o la fiesta. Ahí se los dejo al dato porque también después yo dije, no puede ser. Después otro día que me invitaron a una sierra, a un jardín o algo así, para unas cabañitas, cosas así, igual me puse del naranja y se me seguían acercando los mosquitos. Entonces, si como recomendación, si ustedes pueden calar y preguntarle a su médico si pueden utilizar el verde, que es más fuerte, la realidad es que con ese duró, las horas que haya durado yo en la fiesta, nunca se me paró un mosquito y toda la gente batallando, a pesar de que yo les ofrecí, hay gente que no cree en los repelentes, estaban batallando con tanto zancudo, tanto mosquito y a mí nunca se me paró ninguno. De todos los repelentes que he calado, ese es el que he visto que me ha funcionado. Espero hayan aprendido que un mal diagnóstico, en mi caso, que confundieron la influenza con dengue, pues casi no la libro. Y esa es la importancia de tener un buen diagnóstico a la hora de ir con el médico. Protéjanse, pónganse repelente. Muchas gracias a todas las personas que ven los videos hasta el final. Recuerden que ustedes así apoyan el canal. Nos vemos en el siguiente episodio.